Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Llevamos casi 50 días con la mayoría de los términos judiciales suspendidos y con la justicia prácticamente paralizada, y aunque parezca increíble, no se conoce aún un plan de contingencia para poner en marcha. Un fenómeno como esta pandemia afecta todas las actividades y el funcionamiento del Estado, incluyendo la administración de justicia. Pero es claro que Colombia se dejó coger la noche en cuanto al funcionamiento de su aparato judicial y estamos ante un cese de actividades que, para comenzar, nos está pasando la factura por no haber hecho lo suficiente para poner a funcionar plenamente el proceso de sistematización de la rama. Para todos sería inaceptable vivir sin luz eléctrica o sin agua, pero nos hemos acostumbrado a vivir sin justicia o con una justicia imperfecta. Ahora el país está enfrentando una pandemia y es inadmisible que, además de las calamidades que conlleva y de las que están por venir, nos veamos aquejados por la ausencia total de justicia y la parálisis parcial de la función pública. No podremos solucionar pronto el atraso de varios lustros, pero esta puede ser la oportunidad de acometer la tarea de reencarrilar la justicia. Los ciudadanos esperamos con ansiedad el plan de emergencia que, por supuesto, nos podrá consistir en prorrogar la suspensión de términos ni enviar masivamente a los jueces de vacaciones. El liderazgo de quienes manejan y dirigen las instituciones se pone a prueba en estos momentos de crisis. El juicio que realiza la historia sobre el actual Consejo Superior de la Judicatura dependerá de su capacidad y habilidad para adoptar soluciones novedosas y creativas en aras de no atrofiar el sistema y evitar que entre en un periodo indefinido de hibernación. Si algo está claro es que este virus no va a desaparecer en 6 meses ni en un año, sino hasta que aparezca una vacuna, y por consiguiente las instituciones se deben adaptar y acondicionar a esa realidad. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Apagón de la justicia en tiempos de coronavirus es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual lo vamos a analizar con 3 influyentes abogados del departamento de Santander. Saludamos al abogado especialista en gerencia del medio ambiente, magíster en Derecho Público, litigante, profesor universitario, investigador, ambientalista y columnista de Corrillos, José Luis Arias Rey. Bienvenido. Un cordial saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por este espacio que creemos es muy importante para hacer las reflexiones que nos permitan reencauzar la justicia y reactivar ese aparato judicial en garantía de los derechos de 49 millones de colombianos que están ávidos de ver cómo el Estado responde por esa labor y cómo logramos en la reactivación de la justicia y la reactivación de la actividad de más de 300.000 abogados del país. Gracias, doctor Arias. Saludamos ahora al columnista, abogado penalista, postulado a maestría en Derecho Constitucional, presidente del Colegio Nacional de Abogados Colnabo Santander y vicepresidente nacional, Hernando Ardila González. Bienvenido. Bueno, Juvenal y distinguidos colegas, compañeros de mesa de trabajo, un saludo muy especial a la audiencia, que sabemos que es bastante, de Corrillos, y aquí estamos para responder y participar en lo que consideren necesario. Gracias, don Hernando. Y saludamos al abogado especialista en Derecho Comercial, Salud Ocupacional y Seguridad Social, docente universitario, juez laboral del circuito juez, entre otros cargos, Diego Guillermo Anaya González. Bienvenido. Saludo muy especial para Juvenal y para los demás compañeros en este debate. Realmente es la oportunidad para podernos expresar sobre esta situación y esta problemática que está viviendo nuestra justicia y especialmente nuestros abogados litigantes. Gracias, Diego. Doctor Arias, nos cogieron con los calzones abajo. Hablo de la justicia, pero no solamente la justicia, creo que en muchos sectores, pero la justicia todos la necesitamos. Hoy estamos a expensas de lo que pase y no pueda pasar. ¿Cuál es su diagnóstico de este panorama?
Bueno, lo primero que habría que decir es que ningún Estado en el mundo estaba preparado para una situación como la que estamos viviendo. Eh, en mi sentir, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de la salud pública, el gobierno ha hecho esfuerzos importantes por evitar que el impacto del COVID-19 sea de las magnitudes que ha tenido en otros países, incluso en países vecinos, el caso de Perú, el caso de Ecuador, el caso de Brasil. Son situaciones que rebasan lo imaginario y que nos llevan a pensar que estamos haciéndolo bien. Pienso desde ese punto de vista que el Estado lo está haciendo bien. Sin embargo, el COVID-19 no solamente es el tema epidemiológico, no es solamente el tema de salud pública, sino que conlleva los impactos colaterales que implican las medidas que se han tomado por parte del Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia social, económica y ecológica. Y creo que ahí es donde hemos tenido algunas equivocaciones y ha habido algunas moras en la reacción del gobierno que pueden llegar a comprometer el futuro de la nación y que van a hacer mucho más difícil la recuperación. Es que yo creo que nosotros no vamos a tener menos de 180 días de confinamiento, pero esos 180 días nos van a implicar a nosotros 5 años de recuperación económica. Para tener la economía que teníamos en diciembre de 2019, nos vamos a demorar 5 años en volver ahí, para llegar al punto que teníamos en 2019. O sea, son 5 años perdidos que vamos a tener por cuenta de esta contingencia. En materia de justicia, pues uno se topa con cosas que a la postre uno no entiende. Y uno no entiende cómo desde el año 2000 existen ya normativas que ordenaban al Consejo Superior de la Judicatura empezar a trabajar en el tema de expedientes electrónicos y de virtualidad en materia jurisdiccional. Y 20 años tenemos una contingencia de esta donde quedan absolutamente desnudos y podemos avisorar que no han hecho absolutamente nada en 20 años. Con la consecuencia de que además en estos 20 años se ha entregado recursos económicos al Consejo Superior de la Judicatura para que esa labor se llevara a cabo. Sí. Lo cual denota que tenemos ahí una mora del Estado en esa materia. Entonces, el punto de partida es ese. El punto de partida es que no tenemos mucho, pero yo sí quisiera hacer una claridad y una observación. El Gobierno Nacional, una vez declara el estado de emergencia social, económica y ecológica, llama a todos los colegios y universidades del país y les dice: tenemos que entrar en la virtualidad y es su responsabilidad hacerlo. 8 o 15 días después, 10 millones de estudiantes estaban recibiendo clases virtuales con una enorme responsabilidad y con una enorme respuesta, no solamente de los colegios y las universidades, sino de la ingeniería de sistemas de Colombia, que ha logrado meter esos 10 millones de estudiantes. El Consejo Superior de la Judicatura, 59 días después, difícilmente ha hecho pocas audiencias virtuales. Eso denota que hay una desidia absoluta de parte del Consejo Superior de la Judicatura y una falta de compromiso del Gobierno Nacional con la justicia en Colombia y con los abogados. Don Hernando, gracias, doctor Arias. Don Hernando, usted hace parte o es líder de una agremiación de abogados litigantes. ¿Qué le han comentado ellos? ¿Cuál es su situación social y económica hoy? Bueno, primero que todo, pues, a nombre de el Colegio Nacional de Abogados Seccional Santander Conalvos y Nacional, quiero manifestarles que hemos conformado un grupo de abogados en las diferentes disciplinas del derecho y de diferentes partes del país, y que se llama Colombia al Derecho. Ya entenderán ustedes por qué ese nombre. Y hemos cursado una comunicación, un manifiesto al Congreso de la República, donde conminamos a este poder público para que no se siga ofendiendo la democracia. Cerrar la justicia es una afrenta a la democracia y es un golpe sin piedad al derecho fundamental que tiene la comunidad colombiana de la prestación del servicio de justicia, y un golpe bajo
a los abogados litigantes, como quiera que de ellos deriva nuestro sustento. Yo no puedo compartir con el doctor José Luis decir que nadie estaba previendo que iba a suceder esta calamidad. Doctor José Luis, un Estado que se planifica, una sociedad que se planifica en prospectiva, no necesita saber o adivinar si va a venir un coronavirus, un tsunami, un terremoto. De todas maneras, lo prevé. Y así no suceda, está debidamente preparado. En ese sentido, nosotros, los abogados litigantes de Colombia, organizados a través de nuestras agremiaciones, exigimos al gobierno nacional, al Consejo Superior de la Judicatura, que como muy bien lo dice el doctor José Luis, ha quedado inferior al reto que este momento le puso, porque a través de improvisaciones no ha sido capaz de atender el llamado, el sentir de los abogados colombianos. La situación económica que hoy atravesamos es muy grave. Hay abogadas, madres, cabeza de familia, que en estos momentos, en su soledad, porque el Estado nos abandonó, en su soledad están reclamando que alguien por favor les ayude porque sus hijos, hijos de padres que no fueron capaces de responder, están dependiendo única y exclusivamente del trabajo de su mamá abogada litigante. Entonces, Juvenal, que sea este espacio el preciso para decirle al Consejo Superior de la Judicatura, ustedes están quedando inferior a la responsabilidad que tienen, y decirle al gobierno nacional, no entendemos una democracia con una justicia cerrada, le hace daño a la democracia, pone en peligro la seguridad ciudadana y la paz de este país. Y de paso, decirle al gobierno nacional que un gobierno dictatorial que dicta decretos a través de abogados que lo sustancian, no entendemos cómo esos abogados no se ponen en los zapatos de quienes le prestamos un gran servicio a Colombia a través de nuestro ejercicio profesional. Gracias, don Hernando. Doctor Diego, usted creo que es el más joven aquí de todos, pero también su hoja de vida es supremamente interesante, fue incluso juez. Ya pasó a estar dentro de la otra parte, no fue solamente litigante, ya le tocó tomar decisiones dentro de la justicia. ¿Cuál es el diagnóstico que usted ve desde la otra cara? Pues, como decían mis colegas, hay una realidad que nosotros no podemos desconocer. El tema de la administración, tenemos que decirlo que, como colocó sus palabras, que es un dicho de nuestros ancestros. Nos cogieron con los calzones abajo, es una realidad. Desafortunadamente, con todas estas cosas que estamos viviendo, vemos, y ha sido un clamor precisamente de esa tan anhelada reforma a la justicia, que una de las cosas que se ha venido analizando es quiénes deben acceder a la justicia y quiénes quieren ser esos funcionarios que deben entrar a ella. En este momento estamos viendo precisamente una gran falencia por esa situación. Desafortunadamente, quienes están encargados de administrar, o sea, en este sentido, el Consejo en su parte administrativa, le quedó grande esto, y sencillamente le quedó grande por el desconocimiento de lo que es manejar una empresa. O sea, si realmente esta gente que estuviera ya al frente de esa institución tuviera la experiencia, y no quiere decir que porque uno venga del sector privado tenga un mayor conocimiento u otro, pero sí hace falta de pronto uno haber tenido la oportunidad de tener ese direccionamiento. Uno no puede entender que si hace más de 20 años se plasmó la situación de tener una justicia actualizada, una justicia digital, hoy, sí, claro, se hace visible por la pandemia que estamos viviendo, que desafortunadamente no estábamos preparados. Igual, no hubiera pasado esto, es una necesidad que la estamos pidiendo los que ejercemos esta bonita profesión. Es necesario, es salir de esa situación ya ancestral que desafortunadamente no avanza. Hoy tenemos que decirlo, y pronto mis dos colegas, de pronto aparento una menor edad, pero también estamos ahí
de casi en la misma situación de mis colegas. Tenemos más de 23 años ejerciendo la profesión. Y también hay que decirlo, mi doctor Juvenal, hay una cosa muy cierta. Los que venimos de esta generación, y con el caso de mi doctor José Luis y mi doctor Hernando, podemos conocer que nosotros hace 25 años, lo tengo que decir honestamente, y ya que tuve la oportunidad de pasar por la rama, no nos llamaba la atención entrar a la rama judicial. Y no nos llamaba la atención entrar a la rama judicial por la situación que se vivía hace 25 años. Hoy no se puede quejar la rama judicial que no tiene los medios. Hoy tenemos que decir que tenemos una rama judicial que hay unos funcionarios que le están pagando bien, tienen una remuneración, no es la excelente, ¿cierto? Pero si me preguntan a mí hace 25 años, si hubiera querido entrar a la rama, no hubiera entrado, porque es que las condiciones salariales no eran las mejores. Y de pronto, de mi generación, y que comparto con la del doctor José Luis, nosotros somos pocos, o hay pocos, los que de esa época entraron a la rama. Lo que hay ahorita es una juventud que es la que ha ingresado. Y ha ingresado porque son remuneraciones que de una u otra manera son atractivas. Y lo más triste del caso es que mientras otras actividades entraban a funcionar y con unas condiciones, porque lo tengo que decir, represento un sector también, además de ser abogado litigante, además de ser docente, estoy en el sector privado y estoy en un sector gerenciando una empresa de la construcción, ¿sí? Que llevamos 15 días tratando de salir y los protocolos que nos han pedido han sido muy, muy complicados. Y no solamente los protocolos, los recursos. Entonces dice uno, el sector de la construcción, en este momento son más de 5 millones de personas las que de manera directa e indirecta van a funcionar. La rama judicial, en este momento mal contados, tiene 32.181 funcionarios, ¿sí? O sea que dentro de la actividad laboral que tenemos en Colombia, representan el 0.32 de los trabajadores que tiene Colombia. Entonces uno no puede creer que al Consejo le haya quedado grande esto. Simplemente lo que ha faltado es decisión, le ha faltado gerencia para tomar las decisiones que le tienen que hacer. Hoy tenemos unos funcionarios que de una u otra manera, si es por el tema económico, y vuelvo y reitero, por tercera vez, no se pueden quejar. O sea, las condiciones que hoy tienen son diferentes a las que teníamos hace 20 años. Entonces, realmente la justicia actualmente le está quedando muy mal al pueblo colombiano. Gracias. Doctor José Luis, voy a referirme a su última columna publicada en Corrillos. Colombia, un país sin justicia. Usted le hace duras críticas al Consejo Superior de la Judicatura, como lo hizo ahorita, entrando en diálogo, pero también al gobierno nacional, porque no le ha puesto seriedad al tema. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es su iniciativa? ¿Qué debe hacerse en estos momentos? ¿Estamos preparados para abrir los despachos? Vamos a ponerle el micrófono, doctor José Luis. Los abogados estamos listos. Yo no sé si el Consejo Superior de la Judicatura esté listo, pero tendría que estar listo. Y no puede ser inferior a los retos que el país le impone y que la historia del país nos impone. Y nosotros no podemos pasar a la noche de la historia como aquellos en cuyas manos se destruyó la justicia que en toda la época republicana hemos construido. Yo no creo que los jueces sean inferiores a los profesores de este país que pudieron meter 10 millones de estudiantes en aulas virtuales. Y yo creo que lo que falta es la decisión de asumir el reto de reactivar esa justicia y de devolverle al país un aparato judicial que sea capaz de garantizar la vida, bienes y honra de los colombianos y permitirnos a los abogados derivar nuestro sustento. Nosotros, una primera claridad que quiero hacer desde mi postura personal es que nosotros no estamos en estos programas ni en estas actividades que estamos desarrollando, no estamos pidiendo al gobierno nacional, nos da sin competencias suficientes para derivar nuestra propia subsistencia y sabemos que estamos en un estado social de derecho capitalista donde nosotros tenemos que proveer nuestra subsistencia. Pero el gobierno nacional tiene la obligación de brindarnos las condiciones para que podamos desarrollar nuestra labor y podamos vivir dignamente. Y de esa forma contribuir al país y garantizar los derechos de todos los colombianos. Pero refirámonos un poco a la columna. ¿Cuál es el llamado que usted está haciendo específicamente al gobierno nacional? ¿Cómo puede coayudar el gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura y a la rama como tal para que esto se despierte, para que comience a funcionar nuevamente?
esto hay que activar por sectores y hay que activar por algunas labores de la rama judicial y ir activando de una manera gradual. Pero además, paralelamente al tema de la puesta en funcionamiento del aparato judicial, tienen que proferirse medidas que ayuden al gremio. Por ejemplo, yo estoy convencido que el gobierno nacional tiene que establecer una moratoria en el pago de los tributos que debemos los colombianos en este momento. Nosotros no tenemos capacidad económica ni estamos en capacidad productiva para poder honrar esas deudas que tenemos con el Estado. Desde esa perspectiva deberían hacerse una reprogramación de las fechas de dichos tributos. Pienso que el gobierno nacional tiene que meter en cintura a la banca. La banca ha sido absolutamente peyorativa con los abogados en Colombia. Para la banca, los abogados nunca constituimos empresa ni constituimos un sector productivo porque como no tenemos materias primas ni tenemos productos que embargar cuando cesemos en nuestros pagos, nuestro producto es el ingenio, la creatividad, la inteligencia, el emprendimiento. Entonces, para ellos nosotros no somos atractivos y no podemos olvidar que el gobierno nacional asignó una suma muy considerable de dinero a los bancos para que la colocara y salvara a los distintos sectores económicos del país, y dentro de esos sectores importantes del país están los abogados. Y el gobierno tiene que exigirle a la banca que contribuya con el sector de los abogados litigantes en el país. Es que nosotros somos actores de primera línea de defensa de la democracia. Nosotros somos actores de primera línea de defensa de las instituciones. Nosotros somos los defensores de los derechos de los ciudadanos, y sin abogados que demanden y sin abogados que contesten demandas, los jueces no se pueden pronunciar. Entonces, que nos den el sitial que nos merecemos en la historia de Colombia y en la construcción de la República. Y que nos den la oportunidad de trabajar. Les repito, nosotros como gremio no necesitamos que el gobierno nacional nos regale ni que nos mande un mercado, no. Necesitamos que nos dejen trabajar, que nos permitan trabajar y que se generen las condiciones económicas, sociales, de salubridad pública necesarias para poder desempeñar nuestra función. Sí. Don Hernando, ¿por qué cree usted o por qué menciona usted que hay un virus en la justicia cuando hace este comparativo en su última columna en Corrillos y expresa sobre esta situación que hoy está afectando a los abogados litigantes principalmente? Sí, ese símil significa que si un virus fue capaz de encerrarnos, el Consejo Superior de la Judicatura inyectó con un virus de incapacidad de respuesta eficaz a este problema. Vuelvo y repito, si el Estado colombiano, la sociedad, planificara proactivamente, esto no tendría por qué suceder. Yo comparto la opinión del doctor José Luis Arias en el sentido de que no hay realmente una responsabilidad clara por parte del Estado, y con decretos se soslaya, se olvida, se ignora la situación del abogado, de la justicia en general, porque es que seguimos diciendo, no entendemos cómo una democracia funciona sin justicia. Mire, yo quiero hacer unas reflexiones, si me lo permite, Juvenal. Sí. La pregunta es si realmente estamos preparados para que se reabra la justicia en Colombia. Y entonces hay argumentos obvios de la necesidad de contener la propagación, la contaminación, y por supuesto proteger la salud de los funcionarios, los ciudadanos y de nosotros mismos los abogados litigantes. Pero me pregunto, ¿y es que acaso no se pueden habilitar otros espacios sabiendo que los espacios actuales de palacios de justicia y de sedes de la Fiscalía están en una precariedad absoluta que incluso atenta contra la dignidad de los funcionarios y de los abogados? Pero es que acaso, por ejemplo, la infraestructura escolar que ahorita está desocupada, no podemos habilitarla para que los jueces y los funcionarios, por ejemplo, siguiendo el pico y cédula, atiendan a los abogados litigantes. Es que no tenemos que aglomerarnos todos, ir todos como de costumbre a los palacios de justicia o a los búnkers. Yo creo que si habilitamos espacios
como lo que propongo, la infraestructura escolar ahorita desocupada, podemos reactivar la justicia. No se trata que en estos momentos entonces aprovechemos o se aproveche por parte de la administración de justicia de aquel otro lado de la ecuación del servicio de justicia, simplemente se aproveche para desatrasar la tarea, para desatrasar expedientes y ponerse al día. No, esa no es la justicia operativa al servicio de la sociedad y al servicio de la democracia. Es estar, Sí. estar prestando servicio, justicia pronta y cumplida. Doctor José Luis, ¿usted quería agregar algo? Yo quiero agregar algo a mi colega, y es que cada día la condición del abogado frente a la administración de justicia es más precaria. Nosotros frente a la justicia no tenemos derechos, tenemos solamente obligaciones. Vaya uno e incumpla, por ejemplo, una curaduría ad litem o una defensoría de oficio, en la cual hoy ni siquiera se nos reconoce un emolumento por eso. A los jueces les cuesta reconocer un emolumento económico a un abogado que funge como curador ad litem en un proceso, como defensor de oficio. Y eso lo denota uno en toda la relación que uno tiene con la justicia, ¿no? Los términos no corren sino para los abogados. Vénsale un término a un abogado y lo decapitan, pero los jueces se pasan los términos y no pasa absolutamente nada. Hay una laxitud moral frente a la conducta de la justicia frente a los abogados y un rigorismo absurdo, pero necesario. Además, obviamente en nuestra profesión los términos son absolutamente decapitantes, pero es que eso debe jugar de lado y lado, no debe jugar solamente de un lado. Nosotros necesitamos que se nos dignifique nuestra profesión y que se reconozca la enorme contribución que hacemos a la democracia y a la paz de Colombia. Es que cada vez que nosotros concurrimos a un despacho judicial estamos evitando la autojusticia, estamos evitando que la gente se tome la justicia por su propia mano. Sí. Y eso nadie lo reconoce, y tenemos que dignificarlo. Ahora, el 99% de los abogados en Colombia no somos de los abogados del jet set, de los abogados que solamente llevan el 0,0 tanto por ciento de los procesos de este país, pero que mojan prensa todos los días y tienen sus cuentas llenas de dinero. Nosotros salimos a trabajar todos los días para llevar el sustento a nuestros hogares y contribuimos con ese 99% de procesos por la paz de Colombia. Y esos del jet set se paran y dicen que es mejor seguir cerrados. Claro, ellos tienen sus cuentas llenas. Nosotros estamos pasando las enormes dificultades y hacemos el llamado al gobierno nacional para que nos oiga y para que nos permita trabajar y para que nos permita seguir contribuyendo y poder llevar dignamente la comida y el pan a nuestras casas. Sí, terminemos esta última parte con el doctor Diego Anaya, también preguntándole si ya estamos preparados para salir, para empezar a hacer el proceso nuevamente, ir hasta allá, instaurar la demanda o instaurar la cautela, o debemos seguir mirando la posibilidad de la virtualidad, de avanzar en este aspecto. ¿Usted qué piensa? Juvenal, como lo decía mi doctor Hernando, nosotros tenemos en este momento las herramientas para empezar a funcionar sin ningún problema. Como el doctor José lo decía, si pudimos llevar a activar el tema de la educación, no solamente de la educación básica, sino ya el tema de universidad, no solamente en pregrados, sino posgrados y maestrías. Y sí, claro, o sea, en este momento también te decimos que estamos no realmente en la virtualidad, sino estamos trabajando es por internet, ¿sí? Y el internet se habilitó, era de la noche a la mañana prácticamente en una semana, en menos de una semana, en el caso de las universidades. O sea, nosotros activamos en una semana el trabajo o la docencia vía internet. Claro, para hablar de la virtualidad, pues hay una serie de requisitos. Pero lo más triste es que plataformas como la que estamos utilizando hoy, ¿cierto? Para más de uno hace 60 días era totalmente desconocida. El Teams era desconocido y son plataformas que han estado ahí a la mano de nosotros. Los que hemos tenido que vivir la experiencia, no ahorita, en el pasado, pongámoslo recientemente, hace menos de un año,
cuando uno a un juez le decía, en el caso de la especialidad mía, que es el tema laboral, ¿por qué no hacemos una audiencia virtual? Es que el testigo está en Chile, ¿no? Sí. Eso era como si uno le hablara en francés o en japonés al juez, porque él no entendía y él tenía que tocar hacer la logística con la parte administrativa, o sea, habilitar una sala especial allá en el tercer piso, ¿cierto? Cuando uno dice, oiga, aquí en el misma despacho, con un celular o con un computador, se hubiera podido hacer esto que estamos haciendo nosotros. O sea, ha falta de voluntad. Lo otro, mi doctor Hernando le decía, sí, tenemos herramientas, cualquier cantidad de establecimientos públicos de educación que están hoy desocupados. Listo, se pueden ubicar, así como cuando mañana programan unas elecciones, habilitan todos los espacios y allá llegamos, y aquí, ¿quiénes son los primeros que van allá? Los funcionarios públicos o los que trabajamos en alguna empresa, somos los jurados y allá estamos y no colocamos ningún problema. Pero sin ir más allá, para nadie es un secreto que nuestra justicia está mal proporcionada. O sea, nuestros administradores de justicia, en este caso los jueces, hay jueces que hoy, con el respeto de ellos, y ya que yo lo fui, se están echando viento, porque ahorita tenemos que, miramos estadísticas, para no irnos lejos, aquí dentro del mismo departamento, del mismo municipio, hay jueces que la cantidad de procesos es para tirar risa. En los pueblos hay jueces que tienen 40, 100 procesos y viven congestionados. Claro, vengamos aquí a la capital, donde sí realmente hay juzgados que perfectamente, por ejemplo, del área laboral, hay juzgados que tienen más de 2.000 procesos, como también hay juzgados que tienen solamente 600. Pero cuando uno dice 600 procesos, dice es manejable, ¿cierto? Porque bien o mal, el tema de la justicia ordinaria en materia laboral, hay unos términos que bien se cumplen, ¿sí? Son unos términos que se pueden manejar. Pero en un pueblo, ¿sí? Sin hablar más de los jueces de pueblo, tienen todo el tiempo disponible. Es más, ellos, mientras todos los jueces trabajan los 5 días, ellos se dan el gusto de trabajar 3 días. 3 días están en el pueblo, porque los otros 3 días están en la ciudad. Y eso, sin hablar mal, es una realidad y el Consejo lo conoce. No toma cartas sobre el asunto. O sea, una de las medidas ahorita de descongestión podría ser eso. Oiga, saquemos las estadísticas reales, porque es que al fin y al cabo, todos los operadores judiciales, mes a mes, ¿cierto? Tenemos que tener un informe de lo que vamos llevando. Entonces, saquemos la estadística y decimos, si en ese despacho judicial que puede estar acá cerca, oiga, podemos enviar algunas actuaciones que igual también por su especialidad puede adelantar, hágalo. Porque decimos que ellos son jueces constitucionales, le meten la mano por vía tutela a todo. Sobre tutela legislan, o sea, el juez penal sabe laboral, sabe administrativo y toda cuestión, y ahí no hay ningún problema, porque ahí sí es que ahí no prevarico, y prevarican todas las veces cuando quieren por vía de tutela. Pero si le llegan a mandar, le mandan una actuación diferente, ahí sí nos asustamos. Claro, porque nos da miedo estudiar. Y acordémonos que los jueces tienen que estar preparados. Ahí no hay que retularnos en que es que yo solamente sé penal. Nosotros tenemos que ser integrales, que es lo que desafortunadamente a la nueva generación se le olvidó. O sea, nosotros tenemos que ser integrales y tener un conocimiento. Y cuando yo asumo la responsabilidad de ser juez, independientemente de la categoría, tengo que estar preparado para asumir esos retos. Entonces, lo primero que tiene que hacer la judicatura es revisar su base de datos, revisar su estadística, decir, oiga, yo es que pienso que si sacamos, por ejemplo, de las 50 a 100 procesos de los cuestionados, un nuevo reparto, y lo tendrán que sacar. Así como en el tema de descongestión, le ponen a los jueces, saquen 40 providencias mensuales y las cumplen, ¿sí? Porque solamente están dedicados a eso. Para ellos también. Doctor Diego, esa es otra medida. Mire, disculpe, doctor José Luis. Pero ¿por qué no me permiten? Don Hernando, permítame un momentito. Un segundo, porque es que el doctor toca un punto muy importante. Si nosotros tenemos una figura de área metropolitana, yo no entiendo por qué se habla, por ejemplo, de la jurisdicción de Floridablanca, de la jurisdicción de Girón, Piedecuesta, Bucaramanga. No, somos un área metropolitana. La propuesta del doctor Diego es absolutamente viable. Hagamos nuevo reparto y que los jueces que estén o los fiscales que estén en esas municipalidades entiendan que podemos hacer esto también, que el Consejo de la Judicatura también entienda que hay necesidad de que después del COVID es necesario reestructurar todo esto. Sí, 30 segundos, doctor José Luis Arias. Algo muy corto. Yo avisoro
que después del COVID nosotros vamos a tener que tener dentro de la rama jurisdiccional una actividad muy profunda de descongestión. Van a tener que nombrarse jueces de descongestión para poner la justicia al día de todo el atraso, porque es que además algo que no se dice y que nosotros desde los gremios de los abogados no decimos y hay que decirlo, y yo soy vehemente en eso, es que nosotros no estamos parados por el COVID, nosotros venimos parados desde los paros que lo organizaron al gobierno nacional. Nosotros llevamos 6 meses en los cuales hemos estado para adentro y para afuera, para adentro y para afuera, suspendiendo audiencias y mirando cómo cada día hay mayor morosidad en la justicia. La justicia tiene que comprometerse con el país. Ahí están amenazando de que apenas entremos del COVID van a entrar en paro, que porque no tienen condiciones. Eso es una sinvergüencería. Bueno. Eso es una sinvergüencería con los salarios que tienen. No es un derecho, pero no es justo. No, pero es una sinvergüencería que en medio de esta situación como estamos, y con falta de solidaridad con el gremio y con el país que está sin justicia, eso sería una sinvergüencería entrar en paro. Sí. El mejor acto de solidaridad de los jueces sería entrar a trabajar y a poner a funcionar este aparato judicial. Es que ni vacaciones se les deben dar porque ya se supone que hicieron las vacaciones. Sí. Bueno, abogados José Luis Arias Rey, Hernando Ardila González y Diego Guillermo Anaya González, ya seguimos analizando el tema apagón de la justicia en tiempos de coronavirus. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. ¿Necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud? Haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Mami, ¿por qué no me dejas salir al parque? Hija, porque te amo, porque me amo y debemos protegernos. Si nos protegemos y nos quedamos en casa, así podremos proteger a nuestros vecinos, familiares y amigos. Bueno, mami, así estaremos más seguros. Girón crece con Carlos Román Alcalde. Gracias por continuar con nosotros. Apagón de la justicia en tiempos de coronavirus. Es nuestro tema de hoy en Corrillos, el cual estamos analizando con 3 influyentes abogados santandereanos. José Luis Arias Rey, Hernando Ardila González y Diego Guillermo Anaya González. Bueno, abogados, comenzamos con el doctor Hernando en esta oportunidad. Doctor Hernando, usted propone un nuevo reparto, que ya no haya una jurisdicción como la de hoy, que el circuito de Bucaramanga, el circuito de allá y el circuito de acá. ¿Cómo sería ese nuevo reparto? Bueno, necesariamente después de esta tragedia de la humanidad, muchas cosas deben replantearse en las sociedades y particularmente en la justicia. Vuelvo a repetir, no entendemos una democracia, no entendemos una seguridad para la paz si no hay una justicia funcionando. Yo pienso que
Juvenal, debería replantearse lo de los distritos, ¿no? Es decir, y particularmente si por ejemplo el caso de Bucaramanga, si tenemos juzgados cercanos que pueden coadyuvar en la tarea de descongestionar los despachos, por lo que dicen los colegas, lo que se va a venir es una luz de procesos y un seguir atrasados, un seguir con la congestión de despachos judiciales. Pues habilitemos, señores, Consejo Superior de la Judicatura, sirvan para algo, sirvan no solamente para llegar a sentarse y disciplinar a los abogados, porque a propósito, ustedes no son nuestros jueces naturales, y desde 2012 que se implementó el Código Procesal, el Código General del Proceso, se ordenó implementar toda la virtualidad para que estos eventos estuviéramos preparados para este tipo de eventos. No es justo que ustedes se sienten en una poltrona a ganarse los sueldos altos de por sí y además gratis, porque por estos días no están trabajando, y reordenen las jurisdicciones, reordenen la prestación del servicio para que el ciudadano no tenga que incluso trasladarse desde tales distancias para poder, por razón de la competencia territorial, venir a ejercer su derecho a la justicia. Permítame abrir un paréntesis muy pequeño, Juvenal, porque no se nos puede escapar estos temas. El gobierno nacional habló de un plan de alivio para los profesionales independientes, y es así como a través del Banco Agrario ofrecieron un Colombia Avanza, que es un programa de crédito a los profesionales independientes, pero que resultó ser un engaño. Quedó en el solo anuncio, y esos son los anuncios que digamos que como que maquillan la imagen del Ejecutivo, porque la opinión internacional, incluso nacional, está diciendo, pero mire, hay programas en los que se está ayudando, posibilitando que los abogados litigantes tengan un alivio económico. Resultó ser una mentira. El Banco Agrario produjo ya llamadas, comunicaciones a los abogados, y particularmente a mí, me consta porque a mí me llamaron y dijeron, qué pena con ustedes, no aplica, pero no dieron una explicación. Expliquen por qué razón, si es un programa de apoyo al profesional independiente, nos cortan de esa manera. Y de otra parte, es que resulta para nosotros increíble que el mismo Estado sea nuestra competencia. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el Estado ponga defensores públicos? No tengo nada contra ellos, son mis compañeros, son mis colegas, los aprecio y los defiendo, pero no hablo de ellos, hablo del Estado, que en lugar de ponerle una base económica al abogado litigante, entonces arma toda una estructura de burocracia a través de la Defensoría Pública, ejerciendo como juez y parte. Eso no está bien. Competencia desleal. Y competencia desleal. Doctor Diego Anaya, le voy a poner este panorama para que lo analicemos entre todos. La Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía están trabajando en conjunto a propósito de estos temas de la contratación pública, tema de posibles sobrecostos, el tema, se han revelado cosas como por ejemplo la cantidad de plata que está invirtiendo el presidente de la República para lavar su imagen, en fin, muchas cosas. ¿Por qué la Procuraduría, la Contraloría, la misma Fiscalía sí avanzan desde ese aspecto de lo que les compete? ¿Y por qué la justicia ordinaria, la justicia tradicional, la de los jueces, de los diferentes juzgados, por qué no se han atrevido también a salir a trabajar en igual forma? O sea, ¿por qué unos sí y por qué otros no? ¿Cuál es su crítica al respecto? Ahí en esa parte, pues sí tengo que decir, bueno, se le abona la gestión que están haciendo ellos, o como decimos otros, el protagonismo. Yo diría que si esa actividad se hiciera haciendo de acuerdo a su rol, ¿cierto?, que tiene cada uno de esos tres entes mencionados, con un fin específico, vale. Pero aquí realmente es un tema político. Cada uno de esos tres señores están trabajando ya para su propia campaña.
no es otra cosa diferente. O sea, ellos no están preocupados porque es que el gobernador o el presidente, o por qué no investigan a Claudia López en Bogotá, que hace cosas peores que el mismo presidente de la República, ¿sí? Porque es que saben que para qué se van a poner a cazar la pelea de frente con ella, si al fin y al cabo, en teoría, ella va a ser la próxima adversaria en las próximas elecciones. Entonces, lo que está haciendo cada uno de ellos, a diferencia, no veo al fiscal Barbosa en esa actividad, pero los otros dos sí ya están trabajando en tema político. O sea, el procurador Carrillo, él está apuntando apenas termine esto, a hacer su lanzamiento en la política. Entonces, esta es la oportunidad. Desafortunadamente, aquí en Colombia, vivimos de eso, del momento, de aprovechar las circunstancias o aprovechar el momento para poder nosotros tener una imagen. Entonces, no es nada. Y en últimas, ¿en qué va a quedar esa situación? En nada que consiga réditos, porque al fin y al cabo no creería que el presidente de la República en estos momentos vaya a dar un papayazo de esos para una investigación que termine en algo. No, lo que está haciendo es lo que, o sea, ahí sí uno dice, y sin defenderlo ni nada, lo que él gasta es para los 49 millones de colombianos, ¿sí? La otra señora en Bogotá gasta el doble de la suma solamente para Bogotá, que son 10 millones de colombianos. Entonces dice uno, pues si él sale, malo, y si no sale también. Entonces a uno también le toca entrar uno a mirar y analizar varias de las situaciones que se presentan. Claro, por el lado nuestro, Doctor aquí Diego, vemos. Doctor Diego, 3.500 millones de pesos para lavar su imagen, para posicionarse, ¿eso le sirve al país? Bueno, pero esa no es la discusión. No, mi doctor Hernando. La discusión, doctor Diego, no es tanto eso. No, o sea, en Bogotá, sin meter el tema política, la alcaldesa de Bogotá, por el mismo rubro, se gastó 6.000 millones de pesos, o sea, para temas de su imagen, ¿sí? Pero acordemos que acá en este momento, y tenemos que decirlo, que desafortunadamente, inclusive como lo manifiesto desde el punto de la academia, desafortunadamente nosotros nos estamos llevando en estos momentos por el tema de las opiniones, no estamos teniendo en cuenta los conceptos, y adicionalmente a raíz de esas opiniones es una minoría la que de una u otra manera sale a opinar y a manifestar ciertas situaciones. O sea, el país está en una situación complicada que merece una alerta, un control. O sea, es que, como yo siempre lo digo, es que la plata que se gastan ellos, o cuando sale el alcalde X a decir que está dando mercados, él no lo está dando, lo estamos dando, somos nosotros los que estamos pagando los impuestos. O sea, todas las ayudas inclusive que está dando ahorita el gobierno, no es el gobierno, somos nosotros por vía de impuestos. O sea, hay que decirlo. O sea, este año, por más que digamos que no, y tiene que ser así, el gobierno no va a sacar una reforma tributaria. La reforma tributaria viene para el año entrante. O sea, nosotros el año 2021, el año 2022, va a venir cargada de esos impuestos. Y ahí sí hay que decirlo, sea este presidente, hubiera estado otro y hubiera llegado la pandemia, estaríamos en la misma situación. Esto es una realidad. Pero la tarea de los entes de control tiene que ejecutarse independiente de que ellos tengan aspiraciones o no. En sus tiempos, por ejemplo, el exprocurador Alejandro Ordóñez era un tipo que hacía política con su cargo. Eso para nadie es un secreto. Y sacó de circulación al uno y sacó de circulación al otro. E hizo y deshizo en la Procuraduría. Puede ser que para unos fue inmaculado en su función, para otros no lo fue, pero uno tiene que irse a los hechos, y vamos a los hechos aquí centrales de Santander. La Contraloría General de la República ya le abrió una investigación formal a la alcaldesa del Socorro. El Contralor General de Santander ayer solicitó la suspensión del alcalde de Puerto Parra. La Contraloría General y la Procuraduría también abrieron dos procesos, uno contra la alcaldía de Barranca Bermeja y otro la alcaldía de Girón. Están siendo investigados, y otra serie de alcaldes. Hombre, sí, que el señor presidente de la República se gaste mucha plata para lavar su imagen, que el presidente de la República se gaste la plata de la paz en otras cosas, eso es necesario que se investigue, pero estamos hablando pero están funcionando los entes de control, y es lo que estamos aquí criticando, pero la justicia como tal, ordinaria, no. Doctor José Luis, ¿cuál es su análisis? A ver, es que yo creo que partimos de una premisa falsa, y cuando partimos de una premisa falsa, pues llegamos a conclusiones falsas. Comparar el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y de la rama jurisdiccional con el trabajo de los entes de control, pues en algunos casos es aceptable, pero en otros no. Hay
Hay conductas que meramente tienen consecuencias fiscales y que meramente tienen consecuencias disciplinares, pero que no tienen consecuencias en el ramo penal, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, no es cierto que todo lo que ocurra y todo lo que se ventile y que se adelante ante los órganos de control tenga que tener consecuencialmente también una sentencia de orden penal. Esa es una primera premisa falsa. Segundo, para nadie es un secreto que aquí está politizado no solamente los entes de control, doctor Diego, aquí está politizada la justicia. Usted no se le olvide el cartel de la toga. Usted no se le olvide lo que pasó y lo que sigue pasando en la justicia. Justicia fletada por algunos grupos económicos o fletada por algunos grupos políticos. Justicia cobrando por sus sentencias. Ahí tenemos fiscales delegados, investigados, tenemos asesores de la fiscalía investigados, a puertas de ser sancionados, grabados por los Estados Unidos, sobornando políticos colombianos en los Estados Unidos, grabados por la CIA y por la DEA y por todo el mundo. Esa es la justicia colombiana. Esa es la justicia que nos enfrentamos. Piense usted en el abogado que va solamente con sus argumentos jurídicos a tratar de defender los intereses de su cliente. Por eso es que es absolutamente imperiosa una reforma de la justicia en Colombia. Urgente. Es absolutamente necesario que le quitemos a una Corte Constitucional que hace como le da la gana y legisla cada vez que quiere. Se convirtió en un legislador paralelo. Yo cuando en mi primera clase de Derecho Procesal de Teoría General del Proceso, lo primero que me enseñaron en uno de los principios generales del procedimiento era que los jueces con sus sentencias reconocían derechos que no los creaban. Vaya, mire usted la cantidad de derechos. Hoy tenemos una familia homoparental reconocida por la Corte Constitucional en clara violación del artículo 42 de la Constitución Nacional, que nos reza que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer, dice la Constitución. Y salió la Corte y dijo que aquí había familia homoparental en Colombia. Y eso va en clara violación del artículo 241 de la Carta Magna también, que le ordena a la Corte y le establece a la Corte que es la salvaguarda de la integridad de la Constitución en los estrictos y precisos términos de ese artículo. Así reza ese artículo. Y la Corte se arroga el derecho de interpretarla y de torcerle el pescuezo al pato para que diga lo que ella quiere que diga. Y entonces tenemos un legislador paralelo entregando derechos. Eso hay que meterlo en cintura con una reforma a la justicia. Nosotros necesitamos que haya un tribunal de cierre constitucional, pero un tribunal respetuoso de su función y un tribunal que no se esté inventando que la Constitución dice lo que no dice, sí, o unos jueces que terminen haciendo lo que les da la gana por cuenta de sus intereses políticos y económicos. Eso es necesario, Colombia necesita eso. Y Colombia necesita que los abogados lo digamos. Y claro, a mucha gente le da temor, porque pues obviamente nosotros ganamos la plática ya. Yo no estoy diciendo que sean todos los jueces, pero yo sí creo que nosotros tenemos que decirlo. Y yo sí creo que nosotros tenemos que señalar a quienes no obran como deberían obrar. Es que esa dignidad de la justicia, yo recuerdo cuando yo era estudiante, había un magistrado que era el doctor Samuel Chalela, y uno miraba al doctor Samuel Chalela, padre de un gran jurista también, Samuel Chalela Ortiz, y uno miraba al doctor Samuel Chalela, y lo miraba con una dignidad, porque es que la justicia en ese momento de nuestras vidas tenía una representación de dignidad en los jueces. Sí. Hoy en día eso se ha perdido, y se ha perdido por lo que uno ve de lo que son capaces de hacer estos señores. Ahora, yo tengo jueces a los cuales respeto profundamente, y quienes su trabajo para mí es una dignificación del trabajo que llevamos los juristas en el país. Pero uno allá arriba está viendo cosas raras que además no son un secreto y que hay que decírselas al país, y que este país tiene que ser capaz de responder con una reforma a la ley estatutaria de justicia para que esto funcione. Pero es que hay mucho cacique y poco indio en la justicia. Uno ve, por ejemplo, tantos altos tribunales, pero al final de cuentas lo único que hacen es entorpecer las decisiones del Estado. Cuando hablo del Estado, hablo del gobierno. Que si el gobierno quiere hacer una revisión
de la Constitución, entonces tiene que primero pedirle permiso a los señores de la Corte Constitucional si es o no es. No es entorpecer, es que precisamente para eso existen los 4 poderes públicos, que no son 3, son 4, ¿sí? Existen para que existan mutuos controles y para evitar los excesos. Entonces, quien se siente en determinado momento controlado para que no se exacerbe y haga más de lo que puede hacer, entonces dice que es que le están entorpeciendo su labor. No, perdónenme. A mí me parece que una de las garantías de la democracia es la teoría de los pesos y los contrapesos, que son los mutuos controles que entre los distintos... Bueno, mientras que se le arregla la señal, doctor... En cabeza de un solo señor que hace lo que tiene la regalada gana. Doctor, entonces, es una garantía de la democracia. Sí, claro. Doctor Juvenal, ¿voy a preguntar algo o...? No, usted iba a comentar. No, es que precisamente con respecto a esa idea, pues realmente, y creo que los dos colegas lo tienen muy claro, o sea, la reforma a la justicia debe ser necesaria, o sea, ahorita, independientemente de cualquier otra cosa, tenemos que mirarla. Pero para mirar esas perlas que tenemos con el tema de la judicatura, tenemos un magistrado, o sea, un magistrado que terminó el periodo ya hace más de 4 años, ¿sí? Y todavía sigue allá y no lo han podido retirar porque no ha habido su nombramiento. O sea, en clara contravía, o sea, nosotros nos damos esos lujos, o sea, perdone que lo diga, pero si yo estoy en esa situación y veo que estoy o sea, para él volvemos al mismo tema, no hay ninguna irregularidad. O sea, uno dice, mis amigos penalistas, mi doctor Hernando me puede decir, ahí no hay un peculado. O sea, ahí no estamos bajo esa figura o esa función que está desempeñando. O sea, no hay nada. O sea, no hay un daño al patrimonio. O sea, no va a haber nunca un responsable. Y así son varias de las cosas. Si usted mira, si sacamos las estadísticas de cuántos sancionados son por parte de la judicatura y sacamos que el 90% de todos los sancionados son puros abogados, ¿cierto? ¿Cuántos jueces han sido sancionados? No los sancionan porque desafortunadamente el trámite que hace uno internamente es un trámite engorroso y es que ahí venimos con el cuento que desafortunadamente algunos no estudiaron como de pronto nosotros estudiamos, que independientemente que sea nuestro colega o nuestro amigo, si hay que disciplinarlo, hay que disciplinarlo y si hay que sancionarlo, se debe sancionar, ¿sí? Que es lo que desafortunadamente a nivel de nuestra justicia nos da miedo. Sí, y por eso pasan. Claro, y el ordenamiento, mi doctor Hernando lo dice cuando nosotros tenemos acá, o sea, uno no puede entender sin discutir eso, pero volvemos al tema de las cargas. O sea, nosotros un tribunal como el del Distrito Judicial de Bucaramanga, con toda esa cobertura que tiene, y aquí a 2 horas tenemos otro distrito judicial, ¿cierto? Y si subimos un poquito, tenemos otro aquí en Pamplona. Entonces dice uno, o sea, ¿se justifica realmente tener ese andamiaje y cuánto nos cuesta? ¿Sí? O sea, ahí sí cuando uno dice, claro, todos vamos a tener queremos tener esa oportunidad, pero realmente vemos que desafortunadamente no sea la balanza. Ahí sí, nuestra diosa, yo creo que de pronto debe tener un problema lumbar, porque es que para tener ese equilibrio no lo va a tener. O sea, debe tener una esclerosis bien complicada, porque es que al fin y al cabo no lo va a tener. O sea, es difícil. O sea, si uno lo mira y uno realmente lo revisa, es un tema de exposición. Para colocar un solo ejemplo, hace un par de años cuando se implementaron unos juzgados, o sea, uno no puede entender, ¿cierto? Y vuelvo y reitero el de mi especialidad, que este distrito tenga en Bucaramanga 6 juzgados laborales, 1 en Barranca y 3 de pequeñas causas, cuando de entrada en este momento hay más de 20 juzgados civiles municipales, ¿sí? Entonces dice uno, oiga, es tanta la demanda, y ahí cuando está uno en el paneo sin criticar algunas cosas, pero uno normalmente a esas áreas los ve uno a 10 de la mañana desocupados, ¿cierto? Y el resto de ella también. Entonces dice uno, oiga, ahí hay un desequilibrio cuando hay otras áreas del derecho que están congestionadas. No solamente diría que el tema laboral, sino también hay otras áreas que necesitan también un apoyo. O sea, eso hay que mirarlo. Y desafortunadamente esas son cosas que se presentan, porque ahí sí, como dice el doctor José Luis, para estos temas hay mucho tema político. O sea, si miramos nuestra estructura a nivel de nuestro andamiaje judicial, vamos a ver una gran desproporción, ¿sí? O sea, o sea, en este momento, si miramos, sí, se acabó de hacer un concurso para la rama, sí, concurso que no ha pasado absolutamente nada,
y creo que no va a pasar nada porque ese concurso está lleno de una serie de irregularidades que de golpe no va a salir adelante y van a tener que convocar a otro concurso, ¿cierto? Y no se van a llenar las expectativas, y adicionalmente van a volver a presentarse, ya si las pasadas se presentaron 50.000, para la próxima se van a presentar 70.000 para llenar cuántas vacantes hay, ¿sí? O sea, en ese momento uno dice, en el tema de la provisionalidad, estamos hablando que a nivel de nuestra rama tenemos una provisionalidad de más del 20%, ¿cierto? En algunas áreas, en otras ya está colmado. El anterior concurso ya está copado, o sea, las plazas que tenían que llenarse se llenaron y aún quedan plazas y vacantes por llenar, ¿sí? Pero también no tenemos que decir que porque llenen va a mejorar la justicia, no, sino también tenemos que mirar, y el doctor Hernando es conocedor del tema, es quienes llegan a ocupar ese tema de esas plazas. O sea, con preocupación vemos que hay unas plazas que se llenan por gente que sí ha pasado el concurso, pero no tienen experiencia y son los que están administrando nuestra justicia, porque los requisitos en última son requisitos mínimos. O sea, hoy para poder acceder a la rama, 2 años de experiencia, ¿sí? Y muchos de esos años de experiencia uno dice, ¿será que 2 años de experiencia puede ser lo ideal? Porque en la reforma se hablaba, por ejemplo, para ser magistrado, que se plantea 15 años de experiencia, ¿cierto? Y haber tenido experiencia en el sector público y en el sector privado. Y en el sector público tiene que haber sido juez. ¿Y por qué la echaron para atrás? Porque no les interesa mucho la calidad de la justicia. Exacto. Y realmente en otros países uno dice, el que llegó a ser juez es una persona que cumple unos requisitos no solamente morales, sino éticos, sino también el tema de la experiencia. Es que acordemos que la experiencia se come el conocimiento, como decía alguien. O sea, realmente esto va de la mano. Y si lo miramos, esa también es otra gran falencia que nosotros tenemos a nivel de nuestra administración de justicia. Don Hernando y el resto de panelistas, como dice el borrachito, la última y nos vamos. ¿Cuál de todas las áreas, civil, penal, laboral, de todas las áreas del derecho, hoy está más perjudicada, teniendo en cuenta que con esto del aislamiento, pues menos robos se han cometido, menos atracos, menos homicidios, en fin? Pero ¿cuál es para ustedes como el área que más se ha perjudicado? En el tema usted, doctor Diego, que maneja lo laboral, lo penal. Doctor Hernando, arrancamos con usted. ¿Y qué hacer para lograr rápidamente desentrabar eso? Bueno, yo creo que todas las ramas del derecho, porque aquí se tiene que mirar la integralidad del servicio de la justicia. Yo quisiera concluir diciendo que la justicia cerrada ofende a la democracia y el Congreso está en la obligación de pronunciarse frente a esta situación, porque de por sí el Congreso también está ni siquiera a media marcha. Mire, Juvenal, quiero terminar diciendo lo siguiente. Nosotros a lo largo y ancho del país hemos incoado muchas tutelas y todas prácticamente las han denegado. Pero ¿qué es lo que pedimos? Nosotros no pedimos auxilios, no pedimos subsidios, no pedimos limosna. Estamos diciendo, así como en el país se roban 50 billones de pesos al año, le destinan 3.500 millones a la imagen del presidente, 20.000 millones de pesos para carros blindados y tanquetas porque tienen seguramente hipertrechos, porque tienen ya seguramente miedo de que cuando pase esto el pueblo se va a levantar. Así como se está anunciando el rescate de Avianca, que no es sino de nombre una empresa colombiana porque ya solamente tiene una participación del 1% y todo ese 1% es de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Cómo es que nos pretenden decir que somos unos atenidos? Señora vicepresidenta, respeto por el pueblo colombiano, respeto por los abogados litigantes. Lo que pedimos es que se cree un fondo de apoyo al abogado litigante. Nosotros podemos, con ese poder de resiliencia que tenemos, podemos recuperarnos, pero necesitamos tiempo. Pero mientras transcurre ese tiempo, necesitamos una base económica que nos la puede proveer el gobierno a través de créditos blandos y a plazo razonable. Y de otra parte, habilitemos la infraestructura escolar ahora desocupada para que la justicia se reabra y utilicemos
los decreticos esos de pico y cédula para que entonces los funcionarios y los abogados y los usuarios del servicio de justicia vayan como les corresponde en ese pico y cédula a procurar que se le preste el servicio de justicia, a procurar que los abogados defendamos al ciudadano y a procurar que efectivamente los funcionarios estén prestando el servicio de justicia. No se entiende de otra manera. Y quiero pedir una oportunidad para desde este espacio decir a los abogados litigantes, todos nos compiten. No entendemos cómo, por ejemplo, jueces, quienes fueron jueces, magistrados, altos oficiales, funcionarios públicos que se pensionaron y que se pensionaron muy bien económicamente hablando, y como son abogados salen a litigar en una competencia indolente con sus colegas que toda la vida se han dedicado al litigio. Y los jueces, como el dicho popular, zapatero a tus zapatos, ¿qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los magistrados? Ocupando gran tiempo de su servicio en la academia. No, permitan que otros vayan. Es que todos tenemos derecho a participar del proceso que permite ingresos para sustentar a las familias. Entonces, jueces, a sus juzgados, magistrados, a sus tribunales, y no pierdan los tiempos que de por sí les representan más ganancia económica, no los pierdan en detrimento del servicio de justicia. Y quiero agradecerle inmensamente, Juvenal, este espacio, agradecerle a los colegas sus reflexiones muy bien ponderadas, y los abogados litigantes estamos dispuestos, si no nos escucha el gobierno nacional, si no nos escucha la estructura ejecutiva del poder público, nosotros estamos dispuestos a movilizarnos junto al pueblo colombiano para defender nuestra dignidad y nuestros derechos a percibir ingresos para sustentar a nuestras familias. Bien, doctora Naya, su reflexión final. No, gracias pues realmente por este espacio, Juvenal, y a los colegas, realmente fue muy oportuno. Realmente no se puede hacer una discriminación cuál área del derecho, no, eso es para todos. Esto debe ser para todos de una manera de acuerdo a las mismas condiciones que se puedan plantear y se puedan desarrollar. Comparto plenamente lo que dice mi doctor Hernando, acuñándole algo muy especial. Nosotros tenemos que unirnos, o sea, nosotros como abogados, además de querer esta profesión como la tengo yo, no la tengo puesta, sino la tengo tatuada en mi corazón. O sea, nosotros tenemos que empezar a hablar muy bien de lo que somos nosotros. Desafortunadamente, y mi doctor Hernando, y mi doctor José Luis, y mi doctor Juvenal, varias de las dificultades que yo puedo observar es que nosotros somos muy desunidos. O sea, desafortunadamente nosotros los abogados no hemos tenido esa cultura de la unión. O sea, nosotros solamente pensamos, o hemos venido pensando durante varios años en islas aparte. O sea, muchos de nosotros realmente sabemos que somos abogados, pero nunca hemos tenido la delicadeza o la gentileza de hoy a decirle, colega, buenos días, ¿cierto? Bueno, en este momento ya cambia el apretón de manos, pero hay abogados que desafortunadamente, yo no sé si es que en su hogar la alimentación es a punta de ácido o de picante, se toman los procesos a pecho, ¿cierto? Y se convierten en enemigos. Y lo único, mi otro Juvenal, que algunos abogados solamente se unen es para criticar, y en ocasiones cuando ven que el abogado está caído, para caerle. Se le abrió investigación y arrancamos así, pero entonces ya es hora que nosotros cambiemos ese chip. O sea, tenemos que mirar que realmente, como lo decía el doctor José Luis, aquí en Bucaramanga no tenemos los abogados que se presentan a nivel nacional y que salen en Caracol y en RCN todos los días allá atendiendo la causa noble. No, ellos no tienen ninguna causa noble. Y ellos, con jet privado. Exacto, y ellos, igual que nosotros, también tenemos necesidades. Igual, algunos hemos tenido mejores oportunidades que otros, pero realmente eso es lo que tenemos que manejar. Como anécdota, yo le decía, cuando tuve la experiencia, llegué al juzgado y la gente, yo les decía, un juzgado
se debe manejar como una empresa y el juez es el gerente de la empresa y los que están aquí al servicio mío son aquellos funcionarios que hacen el rol importante y nosotros en un juzgado nos debemos, ¿quién? Al abogado litigante, o sea, nosotros nos debemos a la persona que está de la ventana hacia afuera. Y yo le decía a esa persona especialmente, le dije, afortunada, porque era una mujer, afortunada usted, ¿cierto? Que en esa época se ganaba más de X salarios y yo le decía, yo conozco abogados, colegas míos, que en 20 años no se han ganado un salario básico por lo menos de 2 millones de pesos, porque todos se lo han ganado a punta del litigio. Entonces, con una experiencia de 2, 3 años, tener esa oportunidad que no la tienen todos, dice uno, oiga, pongámonos en los zapatos y ahí como lo digo, y sí. Estos días ha sido mi bandera, nosotros tenemos que proteger al abogado litigante, nosotros tenemos que proteger a nuestra profesión y adicionalmente nosotros como abogados realmente debemos estar unidos, mirar y realmente protegernos como asociación y como grupo que somos nosotros. Así es. Dejé para el final al maestro José Luis Arias para que nos haga la conclusión. Doctor José Luis. Bueno, muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo con la postura de mis dos colegas. Nosotros, nuestra presencia en este programa no es una presencia que represente a un reglón del derecho. Nosotros representamos a los abogados litigantes. Y mal podríamos venir aquí a hablar de que hay una área del derecho que está más perjudicada que la otra. Estamos los abogados litigantes perjudicados y está el país perjudicado. Son 49 millones de colombianos que en este momento el país no les cumple con la prestación del servicio público fundamental de una democracia, que es la administración de justicia. Y eso es algo que hay que decirlo y tenemos que decirlo vehementemente y tenemos que reclamarle al gobierno nacional y reclamarle al Consejo Superior de la Judicatura que el país, están en deuda con el país, que están en deuda con el gremio de los abogados en el país y que dignifiquen la condición de los abogados en el país. Nosotros no somos actores de segunda línea, nosotros somos actores de primera línea de la defensa de la democracia, somos los garantes y los garantes de los derechos de las personas y los catalizadores de la conflictividad social propia de toda relación humana y somos el lado decente de la solución de los conflictos. Este país puede tener una forma indecente de solucionar sus conflictos, que es la autojusticia. No lleven al país a eso. La invitación es esa. No llevemos al país a que tenga que solucionar sus conflictos por propia mano, teniendo un aparato judicial y teniendo un equipo de abogados en el país que nos ha costado mucho esfuerzo a nosotros como personas y al país como país poder tener ese número de abogados con las competencias y con las capacidades que tienen, que nos permitan trabajar, que nos permitan contribuir al país, que nos permitan defender la democracia, que nos permitan dignificar nuestra vida. ¿Sí? Yo creo que eso es lo importante, el mensaje es ese. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Hernando. Si el Estado no oye nuestro clamor, nosotros estamos dispuestos a reclamar nuestros derechos, porque nosotros somos actores de primera línea de la administración de justicia y no podemos seguir siendo tratados como nos han tratado hasta ahora. Así es. Gracias. La solidaridad de Corrillos. Un país sin justicia es un país en disolución, ¿no? Un país sin justicia es un país en disolución, y esa es una frase importante. Y en peligro de caer en dictadura civil como hay unos asomos precisamente sobre ese tema. Listo. La solidaridad de Corrillos, de nuestro medio de comunicación para ustedes, todo el gremio de abogados, de litigantes, de las personas que viven del día al día, igual que los medios de comunicación independientes. Sabemos la situación por la que están atravesando y por eso hemos querido hacer este programa especial con ustedes. Abogados José Luis Arias Rey, Hernando Ardila González y Diego Guillermo Anaya González, gracias por analizar nuestro tema de hoy, el apagón de la justicia en tiempos de coronavirus. A ustedes gracias por interactuar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el programa que analiza los temas de actualidad. Corrillos, chao chao.